Hola niños, mis pequeños aprendices. Vamos a iniciar una secuencia de podcast en las que vamos a hablar de los números naturales. ¿Creías que lo sabías todo? Pues bueno, te vamos a aportar un poco más de información para que te enriquezcas, porque vale la pena. Primero comenzaremos hablando un poco de la historia de estos números naturales y también llegaremos a las operaciones que se pueden realizar con estos. Quédate con nosotros porque estos son pequeñas pinceladas que seguro que algunas de ellas desconocías y te van a parecer interesantes. Y sin más dilación, vamos a ello. Vamos con nuestro punto de historia. Antes de que surgieran los números naturales, para la representación de cantidades, las personas usaban otros métodos muy diferentes para contar, como por ejemplo objetos, tales como piedras, palos de madera, nudos de cuerda o simplemente la manera que seguimos utilizando hoy en día, que es contando con los dedos. Más adelante comenzaron a aparecer los símbolos gráficos como las señales para contar, por ejemplo, las marcas en un palo o trazos específicos sobre la arena. Pero fue en la Gran Mesopotamia alrededor del año 400 a.C., sí, hace muchos años, donde aparecen los primeros vestigios de los números que consistieron en grabados de señales en forma de cuñas sobre pequeños tableros de arcilla, empleando para ello un palito aguzado. Esta escritura recibe el nombre de escritura cuneiforme. Este sistema de numeración fue adoptado más tarde, aunque con símbolos gráficos diferentes, en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Bien, estas dos civilizaciones seguro que las conoces. En la antigua Grecia se empleaban simplemente las letras de su alfabeto, mientras que en la antigua Roma se utilizaron, además de letras, algunos símbolos. El encargado de colocar al conjunto de los números naturales sobre lo que comenzaba a ser una base sólida fue en el siglo XIX Richard Dedekind, quien aplicó una serie de postulados que implicaba que la existencia del conjunto de números naturales se daba por cierta. Pero ya sabemos que siempre hay un pez más grande, y aquí apareció Fresh, que fue superior a este individuo que acabamos de nombrar, porque desmontó la existencia del sistema de números naturales partiendo de principios más fuertes, pero su teoría perdió ante Zermelo, quien demostró la existencia del conjunto de números naturales dentro de su teoría de conjuntos, y principalmente mediante el uso del axioma de infinitud, que con una modificación de este hecha por Adolf Frankel permite construir el conjunto de números naturales como ordinales. Pero estos números naturales ya sabemos que tienen características peculiares y las vamos a enumerar a continuación. Todo número mayor que 1, es decir, el 0 no se considera un número natural. Entre dos números naturales siempre hay un número finito de naturales. También la magia que podemos encontrar dentro de estos números naturales es que, dado un número natural cualquiera, siempre existe otro natural mayor que este. Y por último podemos destacar que entre el número natural, por ejemplo, a y su sucesor, que sería a más 1, no existe ningún número natural. Y después de explicar todas estas cosas, vamos a volver otra vez a nuestro origen. En este caso nos vamos a centrar en los números egipcios. ¿Por qué? Los números egipcios vivían en África, cerca del río Nilo, y también eran comerciantes y vendedores que necesitaban tener registro de sus transacciones, es decir, para ajustar las cuentas. Los egipcios llegaron a ser muy prósperos y necesitaron escribir grandes números, lo que provocó el desarrollo de un sistema que se extendía hasta millones de años. En cuanto a los símbolos que utilizaban los egipcios, escogían cosas de su entorno para simbolizar categorías de números en base 10. Mientras que en nuestro sistema numérico los números los leemos de izquierda a derecha, los egipcios alternaban de izquierda a derecha en una línea y de derecha a izquierda. Pasamos ahora a los números chinos. Los números más antiguos que se conocen fueron usados por los chinos y fueron luego adaptados por los japoneses. El sistema contiene símbolos para los números del 1 al 9
y para las decenas, centenas y millares, pero a nosotros no nos incumben, porque estamos hablando de números naturales. Bien, los chinos escribían verticalmente y leían de arriba a abajo. En un número, el primer símbolo indicaba la cantidad del segundo símbolo y el tercer símbolo la cantidad del cuarto, y así sucesivamente. Es un sistema de numeración muy distinto al que estamos acostumbrados a utilizar, pero es el que eligieron ellos y fue muy popularizado, en Asia sobre todo. Bien, ¿os acordáis que antes estuvimos hablando de la antigua Grecia y de la antigua Roma? Pues ahora vamos a volver, pero vamos a hablar de los números griegos y de los números romanos. Primero vamos a empezar por los números griegos. Bien, los griegos desarrollaron un sistema usando como símbolos las primeras letras de los nombres de los números. Por ejemplo, el número 10 se llamaba deca, y en el alfabeto griego la D se escribe como una letra griega llamada delta. Así, 10 se simboliza con dicha letra. Pero, como sabemos, siempre hay una excepción que rompe la regla, y en este caso hay una excepción con el símbolo de 5, porque proviene de un antiguo nombre que tenía. Otro sistema de numeración que se utilizó en la antigua Grecia fue la numeración alfabética, como hemos dicho anteriormente si recordáis. Este sistema está basado en dar valores a las letras del alfabeto. Hay 24 letras en el alfabeto griego clásico y estas se usaban junto con 3 letras más viejas que han caído en desuso, pero sirvieron para establecer su sistema de numeración. Y ahora volvemos a los números romanos, a la antigua Roma. Bien, los romanos usaban un sistema similar que todavía se usa hoy en día, como por ejemplo para los siglos, para los capítulos de los libros, etc. Algunos símbolos significaban la primera letra de las palabras para designar un número, como la C, la cual proviene de la palabra 100 y significa 100, y la M, que viene de la palabra 1000 y simboliza el 1000. Otras pueden haberse derivado de los signos de las manos. Por ejemplo, la V para simbolizar el 5. Pudo haber representado una mano con el dedo pulgar y el índice separado, y el X para el 10. Pudo haber simbolizado las dos manos con los pulgares cruzados como una X. Para esto soy consciente de que hay que tener un poco de imaginación, pero seguro que os lo estáis imaginando. Y bien, continuamos. El D para 500 pudo haber evolucionado de la mitad de la forma usada para 1000 antes de que M fuera usado. El método romano tuvo una gran repercusión porque fue utilizado en toda Europa para la contabilidad hasta el siglo XVIII, ya que era simple para los problemas de sumas y restas, que posteriormente, como he dicho al principio, vamos a hablar de las operaciones que se pueden hacer con números naturales, dentro de las cuales, por supuesto, están la suma, la resta, la multiplicación y la división, pero no seáis ansiosos, que esto viene más adelante. Bien, ahora vamos a pasar a los números hindúes, pero antes, quédate porque ya estamos acabando casi y esto está siendo muy interesante. Los orígenes de nuestro sistema actual fue iniciado hace 1200 años por los hindúes. Los árabes, en sus viajes comerciales por la India, se encontraron con un libro sobre aritmética escrito por un hindú. ¿Y qué es lo que hicieron? Has pensado bien, tradujeron el sistema para usarlo ellos y así poder beneficiarse. Dicho libro tuvo un gran recorrido, igual que nosotros por los números naturales, en los siguientes podcasts. Bien, este libro fue escrito a mano y en su representación este sistema era más difícil de usar que el romano, por lo que el sistema no fue asumido rápidamente y por ello sufrió considerables cambios con las diferentes copias manuscritas que se iban haciendo. Era como una especie de teléfono escacharrado y por eso no llegó a triunfar. Pero posteriormente, con la invención de la imprenta en 1415, el cambio de símbolos obviamente era más fácil. Otro aporte que hicieron los hindúes es la introducción del cero, que recordamos que no es un número natural. ¿Por qué? Porque los números naturales empiezan a partir del 1. Una curiosidad que podemos destacar en cuanto a este libro es que fue introducido a Europa por Arabia, por eso son llamados números arábigos. Y otra curiosidad que también cabe destacar
el símbolo que ha sido constante a través de todos los tiempos, tal como también es hoy en día. Es el usado para designar ¿qué número? A ver si lo adivinas. El 1. Aunque estuviese escrito en horizontal o en vertical, los pueblos antiguos como los griegos y los romanos tuvieron un símbolo semejante al nuestro. También los símbolos 2 y 3 se parecen a los nuestros y puede haber resultado de escribir rápidamente 2 o 3 barras que acaben estando conectadas. Bueno, niños, damos por concluido el podcast de hoy. Estos días subiremos más acerca de las operaciones con números naturales. Ya sabéis, estad a la espera porque vienen cosas muy interesantes. Nos despedimos, hasta mañana.